¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? Atención, porque el equipo del Cholo Simeone empieza a presentar síntomas preocupantes de equipo y de eficacia, de solvencia, de ser un conjunto fiable, sobre todo en la Champions, donde se ha metido en bastantes problemas con la imagen que ha dado en el partido disputado en Bakú frente al Karabaj. Un empate que pone en serio peligro la clasificación, la continuidad del equipo rojiblanco en la Champions. Analizamos la situación del Atlético de Madrid, bastante preocupante, con Fernando Ballesteros, periodista que sigue la actualidad a diario del equipo rojiblanco, del equipo de Simeone, y que nos puede dar las claves de lo que le está sucediendo al Atlético de Madrid. Fernando Ballesteros, ¿qué le pasa al Atlético de Madrid? Supongo que habrá problemas a nivel colectivo y también a nivel individual. Sí, al final todo empieza seguramente por lo individual, y de lo individual pasa a lo colectivo. En lo individual es fácil, yo creo, empezar a identificar los problemas. Es que hay jugadores que han sido fundamentales en estos años gloriosos, podríamos decir incluso del Atlético de Madrid. Nombres propios. Pues Gavi. Gavi es el jugador, no ya pegamento en el centro del campo y hombre fundamental en el vestuario, sino que era un jugador que en el equipo campeón de Liga o 2 veces finalista en Champions era fundamental. Bueno, su peso era fundamental en el equipo y ahora lo está empezando a perder. Lo está empezando a perder en minutos de juego, porque poco a poco el Cholo Simeone se da cuenta de que tiene que empezar a repartir ese peso en otros jugadores, pero es que esos jugadores no dan el nivel que estaba dando Gavi. ¿Caso de Thomas? Caso de Thomas. ¿No te convence? No me convence, y yo creo que él siquiera está convencido de que puede ser ese mediocentro, ese jugador específico que haga ese papel. ¿Por qué? Pues porque es un futbolista que tiene un gran potencial, pero al propio Simeone le gustan hombres de 29-30 años para hacer ese papel, como hizo un Gavi ya en madurez. ¿No tiene el oficio Thomas de Gavi? No conoce el oficio. Estamos acostumbrados a ver la posición de mediocentro. Para mí es la más específica en un terreno de juego, aparte de la de portero. Vemos el caso de Casemiro. Ese señor, aparte de que sea muy joven también, pero conoce ya el oficio de mediocentro. Thomas no lo conoce, ni siquiera tengo muy claro que lo quiera ser, y desde luego no me parece un relevo de garantías para Gavi. Por ahí el Atlético se resiente. Más jugadores señalados, por ejemplo, en defensa, el lateral derecho. ¿Qué pasa con Versálico? Bueno, otro caso de jugador fundamental. Todos recordaremos cuando echamos la vista atrás en este Atlético campeón a Juanfran en el lateral derecho. ¿Qué pasa? Pues que Juanfran a veces ha salido ya del 11 titular, ante el Karabaj no estuvo ni siquiera en la convocatoria, y hay que buscar sustituto. El sustituto es Versálico, es el hombre que vino encargado de desempeñar ese papel, pero Versálico tiene dos cosas: una, muchas lesiones, y esa falta de continuidad le está lastrando en su rendimiento en el Atlético de Madrid. Pero hay otra que yo creo que es peor, y es que es un jugador que, con todos mis respetos, no da el nivel de equipo que aspira a ganarlo todo en Europa. Es un jugador que vino del Sassuolo y me pega más el Sassuolo que Atlético de Madrid. Te pregunto por dos jugadores también que parece que están señalados: Carrasco, el belga, y Gaitán. Carrasco, que llegó a un vestuario del Atlético de Madrid que es casi todo lo contrario de lo que él para mí representa como futbolista. Él es individualista, él piensa demasiado en él y a lo mejor poco en el equipo, y sin embargo... Es un futbolista egoísta. Es egoísta, y lo peor de todo... Y eso es lo peor que lleva el Cholo. Eso es lo peor que lleva el Cholo, y eso es lo peor que lleva un aficionado, sobre todo cuando ese egoísmo se manifiesta no ya en no pasarle la pelota a un compañero, que a fin de cuentas eso es fútbol, sino en actitudes bastante más discutibles, como la de salir del terreno de juego en el minuto 70, cuando el equipo se la está jugando y necesita un gol andando. Bueno, eso no es el Atlético de Madrid de todas estas últimas temporadas, y Carrasco es un jugador al que parecía que el Cholo le metía en ese redil, incluso parecía que defiende más, que está más comprometido, pero me parece que meterle en ese compromiso colectivo a un hombre como Carrasco va a ser tarea casi imposible. ¿Y lo de Gaitán cómo se puede explicar? Fiasco, quizá con una palabra. Gaitán da la impresión de que llegó cuando ya había pasado su momento. En el 2015 prácticamente todos suspiraban por Gaitán. Lo habíamos visto en el Benfica, cómo pasó por encima del Atlético de Madrid, y ese día conquistó el Calderón. Esta temporada es la que tenía que haber jugado en el Atlético de Madrid para Simeone, cuando él se empeñó. Llegó precisamente Carrasco en lugar de Gaitán, y cuando el argentino llegó una temporada más tarde ya parece que no era su momento. Nunca
ha terminado de adaptarse al Atlético de Madrid, y lo peor de todo es que lo que era una falta de adaptación con el paso de los partidos se ha convertido en una resignación absoluta, que Gaitán sabe que está en sus últimos meses en el Atlético de Madrid y que se va a ir de aquí sin triunfar. Ahora mismo Gaitán, más que sustituto de los grandes de este último Atlético de Madrid, pues me lleva a pensar más en jugadores que pasaron por aquí sin pena ni gloria, como Cherchi o Jackson Martínez. Es evidente que el Atlético de Madrid tiene un problema de gol, le falta gol. En Karabaj, en Bakú, frente al Karabaj, juega Gameiro arriba junto a Griezmann. Gameiro, después de que haya apostado el Cholo por otros futbolistas como Correa, como Vieto, no confía, parece ser, en Fernando Torres, mete a Gameiro y Gameiro no da la talla, no tiene gol. Sorprende que a un jugador al que parecía que estaba empezando a poner la cruz el Cholo Simeone le da camiseta de titular en el partido en el que te la juegas, porque lo de Karabaj, por mucho que sea un rival menor y que estemos en octubre, era una final. Se perdió, todavía se puede remontar la cosa en las 3 últimas jornadas, pero lo de Karabaj era una final. Bueno, pues le dio la titularidad a Gameiro y el francés respondió o no respondió como nos tiene acostumbrados prácticamente desde que llegó al Atlético de Madrid. Hay falta de gol, sin duda. Gameiro es uno de los señalados, el resto de delanteros también, pero es que me da la impresión de que Simeone no confía en ninguno de ellos. Ha entrado Vieto y ha salido de la convocatoria, Gameiro no cuenta y entra como titular. Fernando Torres, me da por pensar que Simeone le tiene reservado un papel bastante residual para lo que podría hacer el niño, y me parece que se está fiando todo demasiado a la llegada de un salvador que sí puede salvar, pero vamos a ver cuando Diego Costa pueda jugar cómo está el Atlético. Bueno, capítulo aparte, merece Antoine Griezmann, la estrella del equipo. No es el gran Griezmann que nos tenía acostumbrado la temporada pasada. ¿Qué sucede con el francés? Tuvo un verano convulso, enfadó a atléticos de todo el planeta. No hubo un Atlético que no se enfadara con esas continuas declaraciones de Griezmann, y cuando volvió, claro, no puedes evitar pensar que quizás su cabeza no haya terminado de estar 100% en el Atlético como estaba la temporada pasada. Yo, no obstante, creo que es un problema más futbolístico el del francés. Es decir, igual que a Carrasco le hemos criticado ciertos comportamientos, luego Griezmann en el terreno de juego no, él está perfectamente comprometido. No es un problema de actitud. No, él baja y además tiene comportamientos que no son de estrella. Es más, a lo mejor necesitaríamos un Griezmann que pensara más en ese talento que le tiene que aportar al Atlético para una creación de fútbol de la que adolece, que ese Griezmann luchador, que a todo el mundo le gusta y todo el mundo le aplaude, pero que no es lo que más necesita este vestuario. Se le ve despistado, es verdad, ha crecido como futbolista muchísimo, pero ahora todas esas características positivas que ha añadido a su catálogo las tiene que poner al servicio del equipo, y me parece que con tantas nuevas características se está confundiendo un poquito. Bueno, completo el análisis de Fernando Ballesteros sobre la situación del Atlético de Madrid, una radiografía donde podemos sacar conclusiones. Fernando, el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo por encima de los jugadores, pero hay ciertos futbolistas que se sienten por encima del equipo, que son egoístas, entre ellos Carrasco u otros que no han dado la talla o el rendimiento que se esperaba. Veremos cómo lo arregla el Cholo Simeone, porque él sí que no pierde la fe, aunque hay algunos jugadores, como dice Fernando Ballesteros, que parece que sí la han perdido. Hemos hecho este análisis, ahora les toca a ustedes que nos digan qué piensan de los problemas que tiene el Atlético de Madrid. Déjennos sus comentarios en @pelotatube. Si les ha gustado nuestro vídeo, nos dan un like.